Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Es parte del credo niceno o niceno-constantinopolitano, y los cristianos de muchas diferentes comuniones hemos confesado este artículo de la fe. Creemos en una santa iglesia católica y apostólica. Sin embargo, lo hemos interpretado en muchas diferentes formas. Y por lo tanto empezamos la eclesiología el día de hoy, dejando atrás la neumatología y entrando en la eclesiología, que están muy ligadas, porque ¿dónde se lleva a cabo la aplicación de la redención? En la iglesia. Por eso es un puente bastante natural. Y empezamos hablando de la naturaleza de la iglesia, haciendo la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y para tratar de contestar esta pregunta puse una gama entre un concepto que estoy llamando objetivo o externo, y un concepto que es subjetivo o interno. Y vamos a tratar de colocar algunas iglesias grandes en esta gama para tratar de entender por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es la iglesia. Y Berkhof habla de las palabras que se utilizan. Una palabra traducimos sinagoga, otra palabra traducimos iglesia, que es muy parecida a la palabra en griego. Y pues una significa, sinagoga significa una comunión, una junta de personas, y eclesia o iglesia significa llamar fuera del mundo. Entonces esos son los dos conceptos, pero como hemos visto, la teología no es simplemente una cuestión de vocabulario. El vocabulario nos puede ayudar, pero vamos a ver teológicamente cuáles son algunos de los conceptos que existen entre las diferentes comuniones. Si quieres tomar el examen, puedes tomarlo aquí al lado en el otro salón. Vamos a empezar con el concepto católico romano, que es el más objetivo, más externo. ¿Y qué quiero decir con objetivo externo? Es algo que es completamente visible, es algo que tiene una estructura innegable, y ahí los católicos romanos tienden a identificar la iglesia con una estructura visible, descriptible, tangible. ¿Y cuál es en su caso? Es la organización de la iglesia bajo la autoridad del Papa. Básicamente es el clero, es la jerarquía que principalmente para los católicos romanos es la iglesia. Y luego tiene a los miembros, y Berkhof menciona que hay una iglesia docente y una iglesia oyente, pero la identidad de la iglesia tiene que ver con la iglesia docente. Y luego los miembros pueden disfrutar, pero hay mucho enfoque en la jerarquía, en la organización. Y es muy externo, es muy objetivo. No es difícil entender lo que quieren decir con la iglesia. Es muy obvio, muy claro el concepto. También ellos afirman que tienen una comunión en la misma fe. Es decir, que todos los católicos romanos confiesan las mismas doctrinas que son enseñadas por el magisterio de la iglesia, por la iglesia docente. Pero esta declaración es patentemente falsa y también es imposible. Es falsa en la práctica porque ustedes bien saben que muchos católicos romanos dicen, pues la iglesia enseña X, pero yo no estoy de acuerdo. Y realmente en la iglesia romana no hay esa libertad de conciencia de escoger lo que uno quiere creer y lo que uno no quiere creer. O sea, un católico romano debe creer todo lo que la iglesia enseña, pero en la realidad no es factible. Y también no solamente es falsa esa idea de que todos los católicos romanos creen la misma cosa, también es imposible, porque hay una curiosidad con la iglesia católica romana. Nadie sabe qué enseña. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que
ellos no tienen una lista de sus doctrinas oficiales. No hay ninguna lista oficial de doctrinas oficiales. Y esta es una curiosidad acerca de la iglesia. Es un cuerpo de doctrina que va creciendo enormemente. Cada vez que un papa escribe una carta encíclica, hay algo de enseñanza. Cada vez que una reunión de cardenales o arzobispos o obispos haga su declaración, pues ahí va creciendo. Es un cuerpo enorme, enorme de doctrinas. Sin embargo, no hay ninguna lista que defina cuáles son las que un católico romano tiene que creer. Tienen su catecismo y tienen pues, los documentos de los diferentes concilios, tienen un montón de doctrinas. Pero yo he preguntado a un sacerdote amigo mío y le he dicho, dime, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está la lista de doctrinas infalibles que ustedes tienen que creer? Y él no me pudo contar. Él me dijo, pues, esto se recibe como algo muy importante, esta lista o este libro o este catecismo, pero es una curiosidad, la verdad, porque deja a los feligreses en una postura un poco ambigua, porque no es declarado, no es definido lo que quiere decir ser un católico romano, en sentido de qué tiene que confesar. Pero sí es muy claro que es un católico romano, es alguien que es bautizado por alguien que pertenece a esta jerarquía. Entonces, en cuanto a la estructura física visible, es muy claro. En cuanto a la confesión unida, no es tan claro. El concepto ortodoxo, y aquí este es un problema muy serio para los católicos romanos, aunque a lo mejor no lo sienten, porque, su mensaje es, confía en la iglesia, confía en el magisterio de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, pero si ellos mismos nunca han definido exactamente cuál es su doctrina, pues deja a los feligreses en una postura bastante difícil. Concepto ortodoxo oriental, es muy semejante a la postura de la iglesia. Sin embargo, hay más énfasis un poco menos énfasis en la organización externa y más énfasis en la confesión de la misma fe. En cuanto a la organización, los católicos romanos aceptan el concepto de la sucesión apostólica, que los obispos de hoy en día pueden trazar, no pueden, pero es una teoría, que pueden trazar su pedigrí o su linaje hasta los apóstoles. Y ha sido ordenación tras ordenación tras ordenación, y así se ha continuado sin romperse. Pues las iglesias ortodoxas también creen en la sucesión apostólica. Y en un sentido ellos tienen un argumento más grande, más amplio, más creíble que la Iglesia Católica Romana. Porque la Católica Romana se enfoca en cuál apóstol. Pedro, uno de los apóstoles. Y los ortodoxos dicen, ¿no había otros apóstoles? Entonces nosotros hemos descendido por sucesión apostólica de otros apóstoles, no solo de Pedro. Entonces, pues en un sentido son más católicos, más universales, más apostólicos, por lo menos en su pretensión de ser descendientes lineales de los apóstoles. Ellos reconocen al patriarca de Constantinopla como líder espiritual de la iglesia. Sin embargo, no tiene la autoridad del Papa para nada. Es una figura de importancia, pero lo pueden quitar y pueden deponerlo y poner otro. No tiene impunidad y tampoco tiene la autoridad plena que tiene el Papa. Por lo tanto, es un poco menos objetivo y un poco más subjetivo en cuanto al énfasis en lo que se cree. Un ortodoxo, él sí habla de la sucesión apostólica, que es algo objetivo, externo,
imposible de demostrar históricamente. Sin embargo, el concepto es muy objetivo. Pero ellos aceptan la fe definida en los primeros 7 concilios ecuménicos. Entonces, para un ortodoxo es muy claro lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que se dijo en los 7 primeros concilios ecuménicos. Y en ese sentido es objetivo, pero están hablando de lo que uno cree. Entonces no está enfatizando solamente ser bautizado bajo cierta estructura, sino estar unido en una comunión de fe. Y ya enfatizando fe, estamos hablando de un aspecto subjetivo. Entonces, ¿qué estamos unidos en qué? En la misma afirmación de ciertas doctrinas definidas en los 7 concilios. Los ortodoxos suelen hablar de la Iglesia ortodoxa, pero por lo menos vista desde afuera, no es la Iglesia ortodoxa, son las iglesias ortodoxas. Y en el momento de multiplicar iglesias, pues ya no disfrutan de la misma unidad que Roma. O sea, Roma hay una sola iglesia católica romana. En cuanto a los ortodoxos, hay como 14 o 15 diferentes comuniones ortodoxas que están en comunión las unas con las otras, y otras, además, que no están en comunión con estas 14 o 15, pero siguen llamándose las iglesias ortodoxas o la iglesia ortodoxa. Pero visto desde fuera, es difícil entender la lógica de afirmar que es una sola, cuando realmente algunas ni tienen comunión la una con la otra. Sin embargo, tienen unidad en su declaración. Creemos en los 7 primeros concilios. El concepto anglicano es parecido al ortodoxo, pero porque incluye el reconocimiento de la sucesión apostólica. Si se acuerdan de la historia de la Iglesia de Inglaterra, primero, cuando Enrique VIII quería ser la cabeza de la Iglesia, él se declaró cabeza de la Iglesia católica en Inglaterra o de Inglaterra. Entonces no estaba apartándose, según él, de la Iglesia católica, pero él estaba pidiendo algo de autonomía en cuanto al gobierno, algo que el rey de Francia ya disfrutaba. Entonces había precedente para ese tipo de arreglo. Bien, ellos tienen el arzobispo de Canterbury y también tienen una confesión de fe anglicana. Entonces es muy parecida la anglicana con las ortodoxas. Y hay anglicanas, porque ha habido divisiones y hay iglesias episcopales en comunión con la anglicana o no en comunión, y hay diferencias allá. Pero sin embargo es un concepto bastante concreto. Las iglesias protestantes confesionales, y aquí nos colocamos. Aquí estamos hablando de las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, las que estamos separados de la iglesia de Roma. Sin embargo, tenemos una confesión definida de fe, que es una confesión histórica. Nuestra definición es un poco más o mucho más subjetiva e interna. Nosotros identificamos la iglesia no tanto con la organización, aunque tenemos consistorio, presbiterio, asamblea general, sínodos, etcétera, etcétera, pero nuestra identidad no es tan enfocada en esas organizaciones. Sin embargo, nuestra confesión es, o nuestra unidad o nuestra identidad es, nosotros confesamos lo que se enseña en la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayores y menores y otros documentos reformados, y también ecuménicos. Entonces, estamos enfatizando que lo que creemos, sí es cierto, somos bautizados en cierta comunión, cierta estructura, pero la estructura ya está como al fondo, y lo que es más importante es lo que uno afirma, lo que uno confiesa.
Sin embargo, en un sentido, es más objetivo que Roma. ¿Por qué? Porque la Confesión de Westminster no está en duda. O sea, ¿qué cree un presbiteriano? Está muy fácil. O sea, pueden leer los documentos. Entonces no tenemos el problema que ellos tienen. Nosotros podemos definir perfectamente bien cuál es nuestra doctrina. La iglesia en México, ellos confundieron el asunto agregando muchos símbolos doctrinales. Y ahí entran en algo de problema, porque entre la confesión belga o la segunda confesión helvética o el catecismo de Ginebra y Westminster hay unas leves diferencias. Entonces ahí han causado algo de problema. Pero históricamente, ¿qué es un presbiteriano? Es uno que cree lo que está aquí. Entonces es objetivo, pero es interno, enfocándose en lo que uno cree. Nosotros también estamos en medio porque nosotros mantenemos algo externo que es muy importante, los sacramentos. Es algo visible, algo tangible, algo comestible, es algo externo, objetivo. Y por lo tanto, o sea, tienes que ser bautizado para participar en la cena del Señor. Entonces hay ciertos ritos y requisitos externos. Ahora, la mayoría de las iglesias evangélicas enfatizan un mínimo de doctrina. Muchas iglesias evangélicas tienen su declaración de fe y en lugar de ser libros, es una hoja. 7 puntos, 11 puntos, 10 puntos, y es algo que ellos mismos han creado, y ahí enfatizan un mínimo de doctrinas y también enfatizan ciertas experiencias espirituales. Yo he nacido de nuevo, yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo he decidido por Cristo, y hay ciertas experiencias que tienen en común y usan lenguaje como lemas que describen la experiencia que han tenido en común. No estoy diciendo que solamente los evangélicos no convencionales hayan nacido de nuevo, no es la idea, pero lo que estoy diciendo es ¿cuál es su identidad? ¿Cómo definen la iglesia? Pues la iglesia somos los que hemos nacido de nuevo, o somos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, algo así. Pues están enfatizando más la experiencia, pero todavía tienen bautismo y todavía por lo menos de vez en cuando tienen la cena del Señor. Entonces tienen un mínimo de doctrina, mínimo de estructura y tienen una experiencia en común. Ahora, los anabaptistas, y aquí dices, pues yo no conozco a ningún anabaptista, porque no hay primera iglesia anabaptista de Guadalajara, o sea, no existe. Pero aquí hay algunos que son descendientes de los anabaptistas, los menonitas. No hay muchos por acá, por el norte de México hay, aunque a través de los siglos se han modificado. Y ellos eran los más, digamos, bíblicos y conservadores de los anabaptistas. Muchos de los anabaptistas eran muy anti-externo, muy internos. Ellos rechazaban lo externo, lo estructural, la iglesia organizada. Y ellos más que nada buscaban experiencias personales, directas, con Dios, con el Espíritu Santo. Ahora, a través del tiempo, estos grupos tienden a desarrollar más su doctrina y desarrollar más sus estructuras. A lo mejor antes no tenían pastores, ya tienen pastores. Por ejemplo, los cuáqueros, los amigos, ellos rechazaban sacramentos, rechazaban orden de culto, rechazaban pastores oficiales, y ya hoy en día tienen pastores, tienen algo de estructura, porque tiende a la anarquía si no hay algo de estructura. Pero en esencia los anabaptistas es completamente una cuestión de experiencia. Los cuáqueros o los amigos, ellos habían
sido iluminados con la luz interna. Entonces tiende hacia el misticismo. ¿Pero qué es la iglesia? Los iluminados, los que hemos tenido esa experiencia, no los bautizados, ni los confirmados, ni los que hayan hecho su primera comunión, ni su profesión de fe. No, son los que hayan sido iluminados, pues la misma experiencia. Bien, no sé si esto tenga sentido, la gama que he puesto aquí. Hay algo curioso, porque hablando del misticismo está aquí, al extremo de subjetivismo y de lo interno, lo personal, misticismo. Sin embargo, ¿cuál de estas iglesias tiene más místicos que ningún otro? Pues acá, ¿no? O acá, a lo mejor Roma y los ortodoxos. Entonces es muy interesante que ¿dónde están los místicos? ¿Cómo van tipos de místicos ahí? Pues místicos, estoy hablando de pues los que enfatizan la experiencia. Muchos monjes eran en la edad medieval, eran místicos enfatizando su experiencia, se apartan del mundo y tienen una experiencia personal con Dios. Realmente el impulso de los monástico es en esencia, no en esencia, pero en muchas manifestaciones es místico, ¿no? Entonces es interesante que aquí en las iglesias que más enfatizan lo externo, hay una reacción al otro extremo, porque a veces han encontrado, y aquí es el impulso monástico, han visto la estructura externa y han dicho, está corrupta, y tenemos que encontrar la verdadera iglesia dentro de una experiencia, no en la estructura misma. Aunque estos místicos romanos u ortodoxos no rechazan la estructura, pero como le sacan la vuelta, ¿no? O sea, no van a llegar a Dios por medio de la estructura precisamente, van a llegar por la meditación, por el ayuno, por visiones o algo así. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los atributos de la iglesia. Y los atributos, vamos a ver que tu concepto de lo que es la iglesia va a determinar cómo entiendes los atributos de la iglesia. Porque todos podemos pararnos, los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los protestantes confesionales, algunos cuantos evangélicos y para nada los anabaptistas, y podemos confesar el credo niceno. Podemos decir, yo creo en una santa iglesia católica y apostólica. Pero ¿qué queremos decir? Obviamente, entre más objetivo y externo el concepto, más concretamente se manifiestan los atributos de la iglesia. Y aquí por este lado son hechos realizados siempre. Son hechos. Y por eso, cuando hablamos de una santa, católica, apostólica, cuando pensamos en la iglesia romana, esta es siempre la realidad. No es una meta, no es algo por la cual tiene que luchar, es cierto, siempre. Es una. ¿En qué sentido? Todos están sumisos al Papa y no hay discusión. Es una, indiscutiblemente. Es santa, porque es santa. Porque es la iglesia, es apartada, es la iglesia de Jesucristo y por definición es la iglesia santa. Es católica porque es universal y es apostólica porque desciende directamente de los apóstoles, sobre todo de Pedro. Y bien, pues vamos a ir uno por uno en estos atributos y ver cómo se entienden aquí
cómo se entenderían entre nosotros y cómo se entenderían aquí entre los anabaptistas. Entre más subjetivo e interno el concepto, más existencialmente se manifiestan. Aquí se manifiestan en la estructura, en la jerarquía, están ahí visibles. Aquí se manifiestan en la experiencia, subjetivamente y existencialmente. Son hechos parcialmente realizados y además son metas para realizarse a un nivel interpersonal. Bien, vamos a ver cómo es esto. Unidad. La unidad de la iglesia. Aquí, pues la iglesia católica es la más unificada en el sentido de, pues está bajo una sola estructura. Los ortodoxos no pueden decir eso, los anglicanos no pueden decir eso, los protestantes confesionales menos, los evangélicos ni hablar, los anabaptistas pues para nada. Entonces entre más para acá, menos unidad visible hay. Aquí hay, son los únicos que pueden decir, es una, física visiblemente. Pero ¿qué dicen aquí, más por este lado? ¿Qué dirían aquí los subjetivistas? La unidad se ve en la fe y la experiencia comunes de los creyentes. Si ellos cantan, se toman de la mano y cantan, somos uno en el Espíritu y uno en el Señor. ¿Y qué quieren decir? ¿Que están bajo una estructura eclesiástica? No, están diciendo, tenemos la misma fe, la misma experiencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Tenemos aquí un concepto quizás no tan fácil de determinar, porque nosotros no queremos dejar ni por un lado ciertas cosas objetivas externas, ni por el otro lado la experiencia y la confesión de la misma fe. Entonces nosotros, ¿qué enfatizamos? La unidad se ve en la confesión en común. Y por eso nosotros somos buenísimos para hacer confesiones de fe, porque queremos buscar decir lo mismo. Somos también unificados en ciertos aspectos, pues este mismo bautismo, pero sobre todo enfatizamos la doctrina. Entonces somos buenísimos para hacer confesiones de fe y somos buenísimos para pelear sobre cuestiones doctrinales. ¿Por qué? Porque es muy importante la confesión unificada. Irónicamente, ¿cuál es el resultado muchas veces? Nos dividimos porque yo digo algo, yo digo 1.999 y tú dices no, 2. Y si no crees 2, no puedo tener comunión contigo, no somos de la misma iglesia, la misma comunión. Y es trágico, pero podemos entender por qué pasa, porque enfatizamos unidad en la confesión de la fe. Bien, santa. Aquí la santidad se ve en las actividades oficiales de la iglesia. Entonces tenemos santos óleos, tenemos santo bautismo, tenemos el Santo Padre, o sea, tenemos la Santa Iglesia, tenemos las actividades. Las actividades son santas. ¿Por qué? Porque son, o sea, por definición, las actividades de las oficiales de la iglesia. El concepto subjetivo, la santidad se ve en la vida de los miembros. Entonces aquí hay mucho énfasis, entre más para acá, hay más énfasis en cómo vive uno. Y esto obviamente es algo saludable, ¿no es cierto? O sea, no solamente los actos oficiales, sino la vida santa de la gente. Entonces confiesan, por este lado, una iglesia santa, es decir, que apartada del pecado, dedicada al Señor, puros en su caminar con Cristo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel corporal. Y nosotros, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la santidad de la iglesia? Se ve en la identidad de la iglesia como la comunidad de los santos. Entonces nosotros enfatizamos por un lado algo que es un hecho siempre,
Somos los santos. Aún los corintios eran llamados por Pablo, ¿qué? Santos. Es un estado, es un aspecto de lo que llamamos hace 8 días la santificación definitiva, ser apartados para el Señor. Entonces, por definición somos santos. Sin embargo, nosotros también queremos enfatizar la importancia de una vida santa. Y aquí otra vez, los místicos que no salieron, pero surgieron dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿qué estaban diciendo? La jerarquía no es santa en su vivir diario. Nosotros sí queremos experimentar una santidad verdadera en la vida personal. Y por eso hay esa conexión interesante entre los dos extremos. Católica. La catolicidad de la Iglesia romana o la ortodoxa, la estructura de la Iglesia en todo el mundo. Pues la Iglesia católica es católica en ese sentido. La romana es católica porque es la misma estructura en todo el mundo. Y pues la ortodoxa, más o menos, o sea, mucho más hacia allá, tienen una estructura común en todo el mundo, más o menos. Ahora el concepto subjetivo. Es difícil que un anabaptista utilice la palabra católica. O sea, para nada. Y los evangélicos también les cuesta trabajo porque simplemente piensan en católica romana. Sin embargo, si uno enfatiza la universalidad de la Iglesia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la Iglesia está en todos los pueblos, todas las naciones del mundo. Hay gente con esta misma fe, esta misma experiencia en Afganistán y en las Filipinas y en México y en Canadá, etc. Por eso es católica, es universal. ¿Qué queremos decir nosotros? Nosotros tenemos un concepto un poco difícil que vamos a platicar al rato sobre la iglesia invisible y la iglesia visible. Y la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 25, habla de estas iglesias, pero no debo decir iglesias porque es la misma iglesia, pero vista desde una perspectiva y luego vista desde otra. Y el concepto mixto es que la catolicidad se ve en la iglesia invisible. Hay los electos de todo el tiempo están, ahí está la iglesia universal. Universal de todas las épocas, todos los siglos, y también universal de todos los pueblos, y los electos sí están unidos en una sola iglesia. Y también enfatizamos lo mismo que este lado, que es católica en el sentido de estar en todo el mundo. Voy a leer de la Iglesia capítulo 25, dice: la Iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo la cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Y luego, segundo párrafo, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, en paréntesis, dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Pues ahí está la catolicidad, está en todas partes. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Estamos escribiendo el libro. O sea, ellos mismos estaban definiendo qué es o expresándoles qué es, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Modificaron la declaración de Cipriano, ahí injertando la palabra ordinaria de salvación. Pues ahí hay un concepto mixto. Ahora, apostólica. Concepto objetivo, la apostolicidad se ve en la sucesión apostólica. Aquí Roma, ortodoxos, anglicanos. Sucesión apostólica, ahí es una apostolicidad histórica. Concepto subjetivo. La apostolicidad se ve en repetir las experiencias de la iglesia apostólica. En la iglesia apostólica, ¿qué pasó? Hablaban en lenguas.
¿Dónde se ve la iglesia apostólica? Donde se hablan lenguas, porque allá, pues la iglesia apostólica en el primer siglo hablaban en lenguas, hacían milagros. ¿Y dónde se ven estas cosas? Ahí está la iglesia apostólica. Aunque no los he visto compartir todos sus bienes, porque también la iglesia apostólica hacía eso, pero quizás no todas las experiencias, pero algunas de las experiencias, ¿no? O sea, ahí está la iglesia apostólica. Bien, ahora nosotros, nuestra apostolicidad se ve en el mantenimiento de, ¿qué? La doctrina apostólica. Y por eso somos protestantes confesionales. ¿Qué se contiene aquí, según nosotros? La doctrina apostólica. Entonces hay mucho énfasis entre nosotros en la confesión de la verdadera religión. Ahora vamos a analizar un poquito este concepto de la visibilidad de la iglesia. Porque Westminster, y es muy común entre nosotros hablar de la iglesia invisible y la iglesia visible. Y entre más objetivo externo el concepto de la iglesia, menos necesidad hay de la idea de una iglesia invisible, porque los atributos se manifiestan concretamente en la jerarquía. O sea, los católicos romanos no tienen que hablar de una realidad invisible, porque todo es visible. Ahí está la iglesia. O sea, ¿qué es esto de una iglesia invisible? Para los anabaptistas, sobre todo los más radicales, la iglesia es casi completamente invisible. No tiene pastores, no tiene reuniones, no tiene doctrina, no tiene etcétera, etcétera. ¿Dónde está la iglesia? Es algo que no se ve, es algo que se experimenta, es algo que se siente. ¿Okay? Ahora, entonces hay mucha necesidad del concepto de la iglesia invisible por ese lado. Los atributos no se manifiestan en la estructura, se manifiestan en la experiencia. Ok, vamos a ver, nosotros estamos en medio de, ya he leído de la confesión de fe. Quiero seguir leyendo párrafo 3 y 4 para entender lo que está diciendo. Aquí está diciendo, a esta iglesia católica visible ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios. Es visible, son cosas que se ven, para reunir y perfeccionar a los santos. Si en algún examen se pregunta cuál es el propósito de la iglesia, es reunir y perfeccionar a los santos, según Westminster, en esta vida y hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ello. Entonces hay algo concreto, hay algo visible aquí, sacramentos, la predicación, y es algo objetivo. Y luego dice, esta iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros. Y las iglesias específicas que son parte de ella son más puras o menos puras, de acuerdo como se enseñe y se abrace que la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Tienen la idea de que aquí está la iglesia invisible, son todos los electos. Y tienes la iglesia visible, y estos son todos los, podemos decir, bautizados, para hablar concretamente de algo comprobable. Y está diciendo que en algunas temporadas hay muchos electos que no están en la iglesia visible, porque la iglesia visible está completamente corrupta y hay pocos electos dentro de él. Y muchos de los así llamados cristianos, los bautizados, pues ni lo son, no son electos. Y entonces no nombró nombres aquí, pero obviamente su referencia es que Roma tiene un montón de bautizados
pero que obviamente no son electos porque no creen el Evangelio. Luego, en los mejores tiempos, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los electos y tenemos aquí los bautizados. Entonces, hay algunos cuantos aquí que son electos, que por alguna razón u otra a lo mejor están en un país sin una iglesia que confiesa la fe verdadera, entonces están en un sentido fuera de la iglesia, pero son electos. Y aquí hay unos cuantos hipócritas dentro de la iglesia. Son bautizados, pero realmente no son electos. Pero la gran mayoría, pues, hay traslape. Entonces ahí no hay tanto problema porque la iglesia visible, pues es casi la iglesia invisible y viceversa. Ok, es el concepto aquí. Ahora, vamos a analizar un poco este concepto. Hay unos problemas con este concepto. Un problema es que no tiene gran base bíblica. En un sentido, en el Nuevo Testamento, iglesia siempre se refiere a personas, a una agrupación de personas local, regional o universal. Y las personas, por lo menos todas las que conozco yo, son visibles, son tangibles, no son una idea intangible. Entonces, y otra cosa es que este concepto está abierto a muchos abusos. Podemos fácilmente, y esto no es teórico, podemos fácilmente evitar la responsabilidad de pertenecer y contribuir a una iglesia local porque nos refugiamos en la idea de pertenecer a la iglesia invisible. Y esto no es teórico. Hay muchos, y evangélicos, sobre todo, que no están en iglesias, pero ellos dicen, no, pues no importa, yo pertenezco a la iglesia universal. ¿Y en dónde te congregas? No me congrego, yo pertenezco al grupo de los electos en toda la historia. Pues felicidades, excelente, pero ¿dónde manifiestas esa participación? Pues en ningún lado. Yo puedo adorar a Dios en la playa, yo puedo adorar a Dios en mi campo de golf, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo cual es cierto, pero, o sea, hay una evasión de responsabilidad ahí. Y también la iglesia local sufre. ¿Por qué? Necesitamos a esas personas. Andamos sin un dedo, o sin un ojo, o sin una oreja, sin un miembro, rehúsa participar. También podemos evitar buscar la santificación de la iglesia porque nos refugiamos en la abstracción de una iglesia ideal e invisible. Podemos decir, más o menos como actitud anabaptista, no vamos a esforzarnos por reformar la iglesia, por santificar la iglesia, por ayudar a la iglesia. Es un caso perdido porque es algo físico, algo externo. Vamos a enfocarnos en nuestra santidad personal. Pues qué bueno por la santidad personal, pero qué lástima. O sea, la iglesia sufre si uno no participa en su reunir y perfeccionar a los santos. Y es un poco, a veces cuando tenemos extremos, realmente es un círculo, más que nada porque luego se reúnen en ciertos aspectos. Y estos, por este lado, pueden evitar responsabilidad de reformar la iglesia, porque es un caso perdido. Igual aquí en un concepto hiper objetivo, pueden evitar reformar la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, la iglesia es santa, por definición. ¿Cómo reformarla? O sea, no hay nada que reformar, porque es santa por definición, entonces no hay nada que hacer. Entonces es interesante que los dos extremos pueden producir una pereza en cuanto a trabajar para mejorar la iglesia. Sin embargo, este concepto no es sin mérito, pero es mejor, en lugar de la iglesia visible, la iglesia invisible,
hablar de la iglesia, que es un ente visible, pero por nuestras limitaciones hay aspectos invisibles para nosotros. O sea, la iglesia no en sí no es invisible, la iglesia es visible. Pero hay cosas que no son visibles para nosotros por falta de vista. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a los hermanos del siglo XIII? Podemos leer acerca de ellos, pero están fuera de nuestra vista. ¿Cuántos podemos ver a los miembros de la iglesia que ya están en el cielo? Pues están fuera de nuestro alcance. Entonces, en ese aspecto, o sea, desde nuestra perspectiva, hay aspectos invisibles, pero la iglesia en sí es visible. Entonces, yo prefiero hablar de ese concepto, así entenderlo. No tirarlo por completo, pero tener cuidado y no refugiarnos en una abstracción. Afirmar que la iglesia es visible, pero solamente Dios puede verla en su totalidad en cualquier momento. También nosotros no podemos determinar quién es hipócrita y no. O sea, no podemos ver el corazón, Dios sí puede. Entonces, la realidad de la fe no podemos juzgar. La realidad de las obras sí podemos detectar. Pero hay cosas invisibles para nosotros, pero son visibles para Dios. Bien, es bíblico y es útil admitir la imperfección de la iglesia en su estado actual, como Westminster dice. Déjame leer el párrafo E, dice: las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Nos está diciendo, todas esas iglesias son imperfectas. Y así nosotros, las marcas de la iglesia. Hemos hablado de los atributos, 4 atributos. Ahora las 3 marcas entre los reformados, que son: predicación de la palabra, administración de los sacramentos y administración de disciplina. Para nosotros las marcas son de suma importancia. ¿Por qué? Porque todas las iglesias son imperfectas. Entonces las marcas son las formas de evaluarnos a nosotros mismos y las formas de salir adelante para ser mejores. Un concepto de la iglesia que incluye aspectos objetivos y subjetivos tiene tensiones entre lo ideal y lo real, pero esta tensión es bíblica y es sana en práctica, porque aquí enfatizan muchas las marcas, quizás, o ni marcas, quizás solamente la predicación, o a veces ni siquiera la predicación, la contemplación individual, ¿no? Y aquí no enfatizan las marcas, porque ya tienen los atributos, ya todo está realizado, no hay nada a que aspirar. Pero aquí en medio, nosotros reconocemos la tensión entre lo ideal y lo real, algo que todos tienen que reconocer, pero las marcas nos sirven para andar en el camino de reformarnos, de santificación. Si la iglesia objetivamente ya es todo lo que debe ser, no hay razón por la cual luchar para que esté mejor. Si la iglesia ideal es solo una abstracción invisible, no debemos perder nuestro tiempo con estas iglesias pobres, visibles aquí en la tierra. Pero el concepto que tenemos tiene tensiones, el concepto mixto que estoy diciendo que es la postura nuestra de los protestantes confesionales. Pero si la iglesia es siempre visible, pero manifiesta sus atributos imperfectamente, tenemos nuestra misión y nuestro llamamiento, que es reunir y perfeccionar a los santos. ¿Y en dónde? En el seno de la única santa iglesia apostólica y católica.